¿Cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias por recibirnos en su corazón, en sus hogares, en sus vidas. Este es tu programa Cuéntanos tu historia, que lo transmitimos live stream en el canal de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Miami, Casa María del Caminante. Este es tu canal live stream en YouTube y con todas las redes sociales que te ofrecemos para estar con nosotros por medio de Facebook, Casa María del Caminante, Instagram, Casa María del Caminante, TikTok, por supuesto, Casa María del Caminante. Y si quieres comunicarte con nosotros y estar permanentemente unido a la familia de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Miami, lo puedes hacer inscribiéndote por medio de WhatsApp en el 786-3877-645. El número es 786-387-7645. Casa María del Caminante de las Hijas de la Caridad de Miami traen para ti esta barra nueva en la programación católica en audio y video de calidad. No te lo pierdas nuestra programación y acompáñanos, inscríbete, por supuesto que sí, dale clic a la campanita de suscribirte y para que te lleguen los mensajes diariamente de lo que hacemos. Si quieres participar con nosotros y apoyarnos económicamente en nuestra misión, lo puedes hacer a través de Zelle. Todas las donaciones llegarán al 786-367-1657. Comunícate con nosotros. Muchísimas gracias por estar a nuestro lado en este programa de Cuéntanos tu historia. Veamos qué nos trae el Señor el día de hoy, porque junto a María, en Casa María del Caminante, lo que queremos es transmitirte los cambios maravillosos, la alegría de pertenecer a la familia de la Santísima Virgen María. Y para eso el día de hoy tenemos la maravillosa compañía de Luz Marina Peña, quien quiere participarte a ti de los hechos maravillosos que han ocurrido en su vida a través de la Santísima Virgen María. Muchísimas gracias, Luz Marina, gracias por estar con nosotros y por compartir este momento tan importante. Por favor, cuéntanos tu historia. Gracias, Gaby. Bueno, les cuento que todo empezó cuando tenía como 15 años, más o menos. Conocí el hombre que era el hombre de mi vida. Me enamoré locamente. Un hombre mayor que yo, 12 años mayor que yo, y a los 17 años me fui de mi casa, contra Marcel Marea, contra la voluntad de mis padres, y bueno, ahí empezó una relación de 33 años. Añoraba y añoré muchos años casarme, me soñaba casarme de vestido blanco, pero bueno, él no lo quiso, me convenció de que nuestra unión libre estaba bien y que no se necesitaba un papel de por medio. Tuvimos 3 hijos y yo hasta el segundo hijo todavía añoraba ese encuentro con Dios, digámoslo así, formalizarlo, pero bueno, ya me acostumbré a que nuestra relación estaba bien así. Tuvimos 3 hijos y mi relación siempre fue de tratar de conquistarlo. Fue siempre una continua lucha de tratar de, yo no hallaba qué hacer, ni cómo vestirme, ni cómo lucir, ni qué hacer, porque sentía que no era suficiente lo que yo hacía, cómo lucía, cómo hablaba, todo, porque siempre, bueno, como buen hombre latino, no sé si generalizar, pero siempre había alguien de por medio, siempre había otra persona. Entonces yo no me sentía lo suficientemente bonita, lo suficientemente inteligente. Yo me consagré a mi casa, a mi hogar, a mis hijos. Yo me dediqué pues solamente a ellos. Trataba de mantener la casa lo mejor posible, de cocinarle lo que a él le gustaba, de mantener la casa hermosa, mantenerme lo mejor posible. Iba al gimnasio, bueno, todo, pero como que no era suficiente. Entonces, ya después de muchos años, digamos, transcurrieron muchas situaciones, pero y a pesar de que yo busqué a Dios, la ayuda de Dios en
diferentes circunstancias de mi vida, pero siempre le planteaba a Dios cómo quería yo que se dieran las cosas. O sea, era mi posición. Y yo lo pintaba y sí, en muchas ocasiones me lo otorgó, me concedió ese deseo. Pero como uno como humano no es limitado, la visión de uno es muy limitada. Entonces, las consecuencias obviamente luego fue que las sufrí, de todo lo que yo pedía. En el 2018 hubo una situación que fue un detonante muy fuerte, que ya sobrepasó a mí, o sea, ya tocó a uno de mis hijos. Y en ese momento yo sentía que me iba a morir. Hasta ese momento, ¿cuántos años llevabas ya con tu pareja? 33 años. 33 años. 33 años. Pero desde el 2009, yo ya sentía que la relación no marchaba, que no era sano para él ni para mí. Okay. Pero yo no hallaba, yo me sentía, no me sentía capaz. Encontraba cuánto obstáculo, yo misma me creaba obstáculos. Para no dar el paso sí, de separarte. Para no separarme, yo, pero ¿cómo me voy? Había un estatus de vida, económico, mis hijos, la posición que iba a hacer con ellos, para yo venir de arrimada donde mis padres, que de pronto me dejaran en la calle, en el aire, y yo con qué, si toda la vida desde los... No había terminado carrera, hice college, pero no terminé carrera. No tenía un trayecto laboral que mostrar a la hora de pedir un trabajo. Entonces eran tantos temores, tantos obstáculos que yo encontraba humanos, materiales, que para mí era inconcebible poderme ir. Hasta que a raíz de esta situación que surgió en el 2018, que tocó profundamente a mi hijo particularmente, mi primer instinto fue acudir a la Santísima Virgen María como madre en medio. Me identifiqué con ella profundamente en ese dolor de madre, que nadie mejor que ella podía entenderme como mamá. Que solo ella y nadie más que ella podía entender ese dolor desgarrador, impotente que sentía. Y que no había nada humano que yo pudiera hacer. Ese sentimiento está latente en tu corazón, ¿lo recuerdas? Hasta el punto de conmoverte tanto. ¿Era como descubrir que la Virgen estaba allí o era la búsqueda de encontrarla en tu dolor? Yo sabía que estaba ahí, okay. Pero, digamos, nunca la había buscado o nunca me había abandonado en sus brazos como esos hijos que no tienen más qué más que hacer. Entonces, en ese momento físicamente mi mandíbula se encajó, no podía ni comer, me volví pálida. Las personas que me conocían me preguntaban qué me pasaba, que si era que estaba enferma, y yo si algo tenía muy consciente era que no quería compartir mi sufrimiento y la situación por la que estaba atravesando, porque no quería que la gente ni juzgara ni me visualizara en esa situación. Lo que sí les decía, mire, si ustedes me quieren, oren por mí. Eso sí pedía oración, pero nunca conté qué estaba pasando. Ya en ese momento yo empecé a coger todas las oraciones que tenía en papel y oraba y empataba con otra y no me alcanzaba el día para escoger una y soltar otra, y las novenas y todas las novenas. Como Dios siempre le manda ángeles a uno en su momento, justo en el momento, y sabe quién le manda. Una gran amiga, Magnolia, que siempre la llevaré en el corazón porque fue la persona que en ese momento me invitó a una celebración del primer lunes de Cuaresma en el Centro Espiritual Monticello en Medellín, de los Carmelitas. Y en esa celebración se llevaba una carta en la cual uno le entregaba a Dios todo aquello que uno quería
como pedir perdón, soltar. Y a cambio, una ceremonia preciosísima, es una tipo casa finca, y a cambio uno entregaba al sacerdote la carta y él entregaba una pequeña cruz, la cruz que tú cargas. Y yo recuerdo que yo lloré en ese servicio, en esa celebración. Menos mal las luces, todo estaba apagado y fue en un patio grande, porque lloré lo que yo creo que hace años no lloraba. Y en ese momento empecé a sentir una necesidad inmensa de perdonar y de pedir perdón. Y lloré porque yo guardaba tanto rencor por tantas personas, principalmente mi padre paterno. Y empecé a ver otra faceta y otra cara, otra imagen de mi papá, tan distinta a la que yo había tenido hasta ese momento. En ese proceso, en el proceso, llorando, sí. En esa celebración con los carmelitas, empezó a moverse todo distinto, totalmente. Ya no el hombre que yo esperaba, o sea, humanamente, como uno se lo imaginaba, los hombres empresarios, exitosos, adinerados, con una posición, con una profesión. Mi papá es economista, se graduó aquí, es veterano, y yo no entendía por qué él no tenía, pudiendo tener una posición que podría tener supuestamente, ¿no? Y mi papá, empecé a ver otra faceta en él, el hombre humilde, el hombre trabajador, el hombre luchador, el hombre de fe, porque mi papá es de una fe impresionante. Mi abuela paterna era súper devota de la Divina Misericordia. Ella en 1965 ella propagó la fe y mandó a repartir muchas oraciones de la Divina Misericordia en Venezuela. Mi papá es venezolano, mi familia paterna es venezolana. Y ella era de muchísima fe, de la misericordia, mucho. Mi papá también ha hecho cursos de cristiandad, de crecimiento, bueno, retiros y de todo. Antes de ese momento, para calcular mi papá lleva muchos años de mucha fe, muchos años. Y con la esposa en la actualidad, con la esposa con la que está ahora, que lleva ya 30 años más o menos con ella, ella también es de mucha fe. Entonces han tenido un camino muy bonito de mucha fe. Y empecé a ver otra faceta en las personas y empecé a entender que yo tenía que pedir perdón y perdonar. Y empezó un proceso como, digamos, de sanación interior impresionante. Ya en lo que esto está surgiendo en el momento que está esta situación en mi vida con mi hijo y mi familia, porque esto tocó la familia, pero particularmente a mi hijo mayor. Entonces, en este proceso de abandono, de oración, encuentro a la Virgen de la Reina de la Paz, sus mensajes y el Evangelio por YouTube, que lo daba un sacerdote español de nombre David. Y yo no me lo perdía, todos los días lo escuchaba, sus mensajes, y empecé a querer vivirlos porque decía que había que vivirlos. Y que ella pedía ayuno a pan y agua los miércoles y viernes. Y yo empecé a hacer el ayuno un día a la semana, y mediodía, y ya luego lo subí, y ya luego dije, no, ella no lo está pidiendo, ella lo está pidiendo, es lo mínimo que puedo hacer. Entonces empecé a sentir una paz interior indescriptible, una paz y un gozo que me parecía hasta raro, pero con una certeza que ya todo estaba como solucionado. Y la gente me empezó a preguntar, Luzmila, ¿y ya se te resolvió la situación? Porque yo siempre le decía a la gente, no es problema, es una situación. Rehúso esa palabra, no me gusta. Llamemos las cosas situación. Entonces yo les decía, bueno, en el tiempo de Dios, yo sé que ella me hizo el milagro. Pero ahora le estoy pidiendo que en el tiempo humano me lo revele. Me lo revele para yo poderlo celebrar. Ahora, yo no sé de dónde salí yo con esto, porque no era yo. Yo no sé, porque yo no conocía ni el Espíritu Santo, yo no había empezado un camino de fe.
mi fe hasta ese momento siempre fue Padre Nuestro, Ave María y el ángel de la guarda, que yo le enseñé a mis hijos, y las novenitas de vez en cuando tengo una necesidad, pero no de conocer, no un conocer de Dios, simplemente el que uno acude cuando uno está en una emergencia, ya. Y sí, a mis hijos les quise inculcar por lo menos el tener su bautismo y su primera comunión, por lo menos, porque yo decía, bueno, ya que ellos elijan cuando estén grandes, porque no pueden criarse sin el bien o el mal, tienen que por lo menos tener algo. Claro, reconocer algo, para uno poder distinguir entre el bien y el mal. Pero nunca fuimos de misa, que hoy por hoy me arrepiento enormemente no haberlos criado en ese camino de fe, de la misa, de la cuaresma, de Semana Santa, bueno, todas estas cosas que uno se pierde y uno hoy en día se da cuenta de lo valioso y lo maravilloso que es. Pero no fue así, sí, eso sí, la oración en el carro cuando lo iba a llevar al colegio no faltaba, el dar gracias, eso no podía faltar. Pedir por los demás, eso no podía faltar, la oración por las almas del purgatorio no podía faltar, siempre con nombre, apellido, y en la noche me acostaba con ellos y rezábamos también, o sea, eso era la base, hasta ahí, su primera comunión, su bautizo y ya, esa era la fe de nosotros. Yo tuve un disgusto con la iglesia, porque a los 19 años cuando me confesé, tuve un regaño muy grande, me alejé, y me enojé y me distancié y yo dije, bueno, yo me sigo confesando con Dios. Cuando ya empecé el camino en Monticello, yo vi que la gente comulgaba y que decían que tenía que estar confesada. Pero es que yo lo necesito, es que trabajes en mí, porque cuando empecé a ir a Monticello, como no podía ir los domingos porque bueno, mi ex marido, llamémoslo así, no era de fe, totalmente contrario a la iglesia, a los sacerdotes, a todo lo que representaba la iglesia, eso no era aceptable en la casa. Ajá. Entonces, la única escapada que podía yo pegarme para la iglesia era los jueves, que él estaba en la oficina, yo me iba desde las 4 hacia el rosario, me quedaba para la hora santa y la misa, o sea, me quedaba de 4 hasta las 8. Pero era mi escape, era el único momento porque mi justificación era que él estaba en la oficina, llegaba a 7:30 más o menos, o sea que lo que yo estaba por fuera muy poco tiempo, y me quedaba para la hora santa. Entonces, la reflexión que hacían estos sacerdotes carmelitas era tan profunda que yo no había día que yo no llorara, que me tocaba y que sentía de verdad a Dios ahí conmigo, a Dios, lo sentía. Una vez me pasó alguna experiencia súper rara, que sentí que me tocaban y yo volteé y le pregunté a mi amiga qué volví a sentir y le volví a decir que qué, y que no era ella, algo súper extraño, pero sí lo he sentido y yo dije, yo siento que quiero comulgar. Bueno, finalmente yo dije, yo quiero comulgar y necesito confesarme. Necesito confesarme para poder comulgar, porque yo necesito que Él esté en mí para yo poder tener estas fuerzas que necesito, que Él me dé la fuerza para sobrellevar esta situación. Y en el momento que me fui a confesar fue algo aterrador, porque yo empecé a entrar y empecé a llorar, a temblar, o sea, como si me estuvieran haciendo un exorcismo. Claro, es que definitivamente la confesión es un sacramento. Pero una cosa horrible, lloré descontroladamente, era temblando, llorando, horrible, no podía, descompuesta del todo. Y bueno, el sacerdote es súper querido, que eso era para que generara angustia, que me calmara, bueno, muy paciente conmigo, y bueno, con una experiencia muy linda, muy liberadora, de mucha paz. Entonces, bueno, ahí ya, cuando empecé a sentir esta paz, que ya mis amigas me empiezan a preguntar que por qué, que si era que ya se había resuelto esta situación en mi vida, que les conté que ya no era que yo
que todavía no se había resuelto humanamente, pero que sí tenía esa confianza de que ya se había dado, empecé a sentir la necesidad de querer conocerlo, de conocer a Dios. Entonces, un día sentada en el sofá de mi sala, le digo yo a la Virgen, yo no quiero que mi relación sea solo de papel, de oraciones escritas. Yo quiero de verdad que tú me lleves y me muestres y que yo quiero conocerlo por medio de cursos, formación. Yo ni sabía que estaba viendo porque yo no sabía que existía, ni que había, porque nunca había hecho nada. Entonces ni sabía que había ahí para conocer. Simplemente que quería conocerlo como persona, no como, pues digámoslo así, como, como el que conoce al novio. Claro. No una persona ajena, que te hagan de él. Bueno, sí, es Dios. Exacto. No, es conocerlo más íntimamente, qué hacía, cómo lo hacía, todo, qué le gusta, qué no le gusta. O sea, despertó en ti como un hambre del Señor. Impresionante. Y a la vez, también esto ayudó a que yo empezara a discernir en mi relación personal de pareja, porque yo ya llevaba 33 años con él, pero desde hacía 9 años que realmente yo sabía que la relación no estaba funcionando, que no íbamos para ningún lado, sino más bien para atrás, y que él estaba siendo infeliz y yo también, pero que yo no era capaz de dar el paso. Era un terror, un miedo, una inseguridad en mí misma total. Cuando vi que Dios empezó a mover en mí y a sentirme un poquito más fuerte, más fortalecida en Él y por Él, empecé a pedir su ayuda igualmente. Y le decía, Dios mío, si realmente me conviene irme, ayúdame, muéstrame el camino, ábreme el camino, muéstrame. Y si no me conviene por algún motivo, ponme todos los obstáculos que sean necesarios para yo no irme. Y obviamente yo no me había querido ir antes porque mis hijos eran adolescentes, porque necesitaban un hogar, porque necesitaban la figura de un papá y una mamá, porque independientemente de que la relación no funcionara, todo hay que decirlo, siempre ha sido un excelente padre, gracias a Dios. Los ha apoyado en todo, los ama, ellos lo aman, lo respetan. Entonces ha sido un papá presente, comprometido, responsable económicamente en todos los aspectos, ¿no? Entonces, y yo no encontraba que la razón que se justificara para yo dejar a mis hijos sin hogar, desbaratarles a ellos esa estabilidad, porque ellos llegaban alarmados cada vez que en su salón una pareja, los papás de un niño se separaban, porque yo creo que entre el salón de ellos solamente habíamos 2 o 3 parejas, de resto todos eran padres solteros, separados. Entonces ellos se sentían súper orgullosos de tener su hogar, su familia. Y mi hijo pequeño siempre decía, nosotros somos la familia feliz, desde muy chiquito, la familia feliz. Y bueno, entonces ahí empecé, pero mis hijos ya, los 2 mayores se habían graduado de bachillerato, ya se habían venido para Estados Unidos, el menor ya estaba terminando bachillerato, y yo dije, Dios mío, si me conviene y me muestran. En eso yo dije, yo no aguanto más, empezó una fricción, porque la situación que había surgido familiar fue también un detonante en la pareja, entre nosotros. Creó más fricción, más disgusto, más distanciamiento. Bueno, peleas ya más fuertes. Yo traté muchos años de quedar callada muchas veces, pero hasta ahí empecé ya a reventar, a hablar, a explotar. Entonces un día sentada, era ahí, yo acá, él en su computador, yo en el mío, no teníamos nada ya como ni en común ni en las conversaciones. Yo dije, se va a ir Marco y esto es lo que me espera. Claro. Y le dije, no, yo creo que no es justo ni para él ni para mí. Me vine, yo dije, me voy para Miami a estar con mis otros 2 hijos, con mi papá, con mi mamá, con mi familia. Va a dar un tiempo. Y primera vez en la vida que viajo con un tiquete de una sola vía.
Nunca lo había hecho, sobre todo estando mi hijo todavía en Colombia, el menor que le faltaban unos meses para graduarse. Pero yo dije, bueno, ya está suficientemente grande, debe ser responsable, queda con su papá, yo me voy porque yo esto no lo aguanto más. Y me vine, pero no con la intención de quedarme fijo todavía no lo tenía claro. Y sí estaba empezando, de alguna manera el Espíritu Santo, Dios, me estaba empezando a trabajar, porque yo empecé a hacer muchas preparaciones, averiguar contador, averiguar aquí papeles, hacer arreglos, hacer cosas, ir averiguando cosas, muy poco a poco. Ya me vine, y muchos días después llevamos a mi papá, bueno, padrastro, pero realmente yo digo papá, porque para mí, por ejemplo, yo tengo 2 papás, y le hicieron una intervención que era ambulatoria de la vejiga. Bueno, ahí fue ya un detonante, resultó con un cáncer en la vejiga, se desembocaron muchísimas cosas, entonces ya me sentí con la obligación de quedarme, darles apoyo a mi mamá, porque mi hermana pues trabaja tiempo completo, necesitaba a mi mamá ese apoyo para conducir, ella no se sentía suficientemente fuerte. Dios. Yo me hice cargo de la alimentación de él, que los jugos verdes, que bueno, que una alimentación saludable lo mejor posible. Y yo más o menos tengo algo de conocimiento porque ese tema me ha gustado siempre, me ha apasionado todo lo que es la salud, la parte natural. Entonces, bueno, puse como en práctica todo ese conocimiento con él. Y me sentí como en esa obligación de estar aquí, de quedarme. Ya le hicieron la quimio, le hicieron la radioterapia y ya se iba aproximando la fecha del grado de mi hijo. Entonces, bueno, ya estábamos, digamos que algo estable. Y yo dije, ¿cómo no voy a ir a estar presente para el grado de mi último, lo que me queda? Entonces me dice, no, vete tranquila, aquí no estamos de ánimo de fiesta, vete tranquila, que no va a pasar nada. Luego organizé el viaje, me fui a Medellín. Llamé a la empleada y le dije, organíceme la habitación de Mateo. Obviamente, ¿no? Yo sí llegué a la casa porque yo sentía que todavía era como que mi casa porque tenía mis cosas allá y tenía a mi hijo. Claro. Pero llegué a la habitación de Mateo. Y él inicialmente pensaría que era como que pataleta mía. Y seguramente no pensó que yo tenía realmente la intención. Él pensó que yo me estaba quedando aquí era por la enfermedad de piel. No porque realmente yo tenía la intención de que, aunque ya se lo había manifestado, que realmente lo de nosotros ya no funcionaba, que era mejor, que si alguien había cambiado había sido yo. Porque realmente cuando yo empecé este proceso, este caminar con Dios, yo empecé a tener tantos cambios que me di cuenta que la relación no iba a funcionar porque él era un rechazo y es un rechazo total a todo lo que es la fe. Entonces, y cuando yo iba a Monticello todos los jueves y que me vio en esa oración, se puso furioso, y que no, que esta oración, esto no va conmigo, vaya a hablar con su mamá. Entonces le dije, no te preocupes, que las palabras tienen poder. Pero no sabía hasta qué punto todavía, porque todavía no me había ido. Entonces, solamente le dije eso. Y yo seguía yendo los jueves contra Marcel y María. Y el rosario lo hacía con audífonos. Ponía el iPad y me lo ponía con audífonos en otra habitación y todo, como tratando de que él no se molestara, que no interviniera, que no te interrumpa. Que no se incomodara, que no le molestara. Y yo trataba de hacer todas las oraciones antes de que él llegara. Pero, bueno, fue bien complicado porque él empezó a ver en mí al principio. Sí, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, que lo hacían a las 6 de la tarde en mi casa, pero cuando vio que era tan constante, le empezó a molestar. Y cuando vio que ya era lo que yo lo estaba ya viviendo, interiorizando y que ya me gustaba, y que ya no era una cosa de un momento por una situación que estábamos viviendo, sino que era algo que estaba yo interiorizando y haciendo parte de mi vida. Entonces, definitivamente fue, no sé, como que si se hubiera entrado el maligno en la casa, claro, porque dañó todo. Se dañó todo porque compartíamos muchas cosas en cuanto a la fe, que si los sacerdotes, porque yo estaba enojada en ese momento. Entonces yo veía la iglesia
con otros ojos, no la fe, pero sí la iglesia, porque estaba molesta, ¿sí? Entonces, bueno, pero ya me fui para el grado de marco, estuve unos días, tenía mi tiquete de regreso, me regresaba una fecha, pero luego lo cambié para quedarme el 24 con Mateo y con Marco, que estaban allá. Dije, bueno, por lo menos tener una reunión amigable, que ellos sientan, puede ser la última con su papá y su mamá, pero que haya algo civilizado, ¿no? Claro, claro. Y no quería que tampoco fuéramos enemigos, sino ni mucho menos la persona con la que compartí 33 años y el padre de mis hijos. Entonces, bueno, pero no fue posible. Ya el 29 de diciembre sí dije, no, me regreso, ya me voy, ya ellos quedan aquí, pero ya, porque año nuevo, vida nueva. Sí. Claro, muy bien, muy buena la simbiosis. Ok, entonces 29 me vine para Miami, ya me regresé y bueno, ya la enfermedad de Peter avanzó y siguió avanzando, ya me quedé y esto ha sido un caminar hermoso porque apenas ya me vine del todo, hice el retiro de Emaús. Inmediatamente 2 días después estuve en el curso de Mujeres Llenas de Gracia. Luego un pequeño lapso y yo me quedé como en el aire porque quería seguir creciendo. Y bueno, Dios se puso en mi camino. Gracias. Que ha sido maravilloso porque he aprendido demasiado. Sí que todavía, mientras más aprendo me doy cuenta que todavía me falta muchísimo más. Y hago los cursos, retiros y todo, y obviamente no quiero quedarme con nada, lo quiero compartir y comparto oraciones y comparto los mensajes de la Virgen y comparto lo que más pueda y hasta donde la persona también lo permita, porque sí, al principio uno quiere que todo el mundo sienta la paz que tú sientes y que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no se abren? ¿Por qué no se dejan conducir? Y uno le dice las claves, los puntos claves de cómo hacerlo, o sea, es como que esta es la receta, o sea, es tan fácil, pero abre tu corazón y solamente no pongas resistencia. Pero sí, desafortunadamente, si a mí me tardó 48 años, entonces yo no puedo pretender que mis hijos o que mi familia, todos tengan el mismo caminar. Y obviamente no soy perfecta, he tenido muchas caídas, de hecho también me han atacado a veces en la casa, porque, ay, tú que vas tanto a misa y tú que rezas tanto, y de pronto se me sale algo humano maluco que no debo, mal genio, impaciencia, el tono de voz que a veces se le sube a uno, o la forma de decir las cosas, pero precisamente les reconozco, y digo, precisamente por eso, porque no soy perfecta, porque Dios me libre el día que yo me crea perfecta, porque entonces voy a dejar de querer perseverar, me voy a acostar en la cama y no orar más. Exacto, ya lo habías logrado todo prácticamente. Y yo no quiero eso, porque yo quiero es una relación continua, de seguir descubriendo, porque todos los días descubro algo nuevo. Y aunque uno haga un curso, cuando tú vuelves y lo haces, tú lo vas a ver con otros ojos porque ya tienes otro escalón, otro nivel de conocimiento. Claro. Y puedes repetir el mismo curso las veces que sean y lo vas a ver siempre con otros ojos. Diferente, exacto. Y lo vas a recibir y a percibir, interiorizar y vivir con otros ojos, con otro corazón. Entonces, esto es un caminar, esto ha sido algo maravilloso. Obviamente uno tiene sus momentos en que se siente un poquito más bajito, sobre todo cuando uno vive con personas alrededor de uno que también todos tienen su mundo, todos están pasando por situaciones, pero ahí es donde uno tiene que pedirle a Dios y a la Virgen que mantener ese equilibrio para poderle dar a todos esa armonía, mantener ese gozo de cierta manera en la casa, que no se apague la llama, que
que no estemos apagados, que no quedemos con esperanza, con amor, y perseverar. Yo con mis hijos sí, ha sido un proceso complicado, porque después de que me vine y dejé papá, me atacaron mucho. ¿Tus hijos? Mis hijos. Okay. Furiosos, porque ellos tenían un hogar perfecto ante sus ojos. Perfecto. Y sobre todo mi hijo mayor, o sea, indignado, porque su papá, que mayor, que solo, que cómo era posible. Y yo les dije, bueno, pero es que usted prefiere ver a su papá conmigo simplemente porque nos ven juntos, o prefiere vernos pero separados, pero felices. Claro. Él realmente ya no es feliz conmigo. ¿Qué hubiese pasado si es que él hubiera aceptado vivir en la comunión? ¿Qué hubiese pasado? ¿Piensas alguna vez en eso? No, yo creo que sí hubiera cambiado todo el panorama, porque cuando uno está en comunión con Dios, uno empieza a querer hacer cambios que armoniza todo tu entorno. Porque ya, como te dije, cuando yo empecé a vivir con Dios, a interiorizar a Dios, ¿cuál fue mi primer instinto? Pedir perdón. Claro. Y perdonar y reconocer mis fallas, porque hasta ese momento yo veía las faltas en los demás. O sea, no eran mis errores, eran los errores de los demás. Entonces yo pienso que cuando la persona empieza a caminar con Dios, el primer paso es que empieza a reconocer. Y aunque tú vuelvas a cometer errores, tú vuelves y reconoces. Y pides a Dios que te ayude a salir de ese error que tienes, o esa falta que tienes. Si eres una persona impaciente. Yo desde chiquita fui una persona de muy mal carácter, de muy mal genio, y me tocó alguien que me puso así. Me tocó alguien más bravo que yo. O sea que empecé por la parte humana. Y él me fue domando, al punto que la gente me decía, pero ¿tú cómo haces para vivir con él si él es tan de ese carácter fuerte? Yo calladita, no, pues lo que le pase, espero que le pase su mal genio, y ya cuando le pasa el bien me ama. Pero sí, o sea, en la vida Dios le va poniendo a uno lo que uno lo va domando, digamos, y uno quererse domar. ¿Crees que le falta a la gente que vive la fe una propuesta más directa al mundo acerca de, por lo menos, tener esa opción de decir, mira, esta es mi propuesta es vivir en la fe, vivir la fe y hacia la fe, en lugar de dar por sentado que la persona no aceptaría porque inicialmente no es esa su inclinación o su instinto? ¿Crees que nos falta, cuando descubrimos a Dios, al menos darle la posibilidad a las otras personas? Y con esto me refiero a las parejas, a los esposos y los hombres a sus esposas, porque también hay hombres de mucha fe y esposas que en viceversa lo son todo lo contrario, que no tienen ese appealing. Pero ¿tú crees que cuando uno va a dar un paso definitivo en la vida, se deja llevar un poquito por el hecho de que la otra persona ya tiene una postura? ¿O es necesario, a pesar de creer, de ver que la persona no tiene fe, como en el caso del papá de tus hijos, al menos hacerle la propuesta para que la tome o la deje, pero saber que tuvo la oportunidad de intentarlo? Sí, en ese aspecto tienes mucha razón. Quizás lo que pasa es que ahí también juega mucho el carácter, el temperamento de la persona, ¿no? Y te lo digo porque al principio yo hasta me acostaba al lado con el rosario para que al menos lo escuchara. Me acostaba en la cama, lo ponía, entonces él ahí no ponía objeción, y de hecho me decía que se acordaba cuando en su época reunían a todos los niños de la cuadra y rezaban el rosario en familia. A él le tocó. Entonces, qué lindo, esto le trae recuerdos de su niñez, entonces quizás lo podamos rescatar. Y esa fue mi intención, ¿no? Pero no, más bien se fue poniendo muy difícil, muy complicado, al punto que, pues como te digo, yo le pedí a Dios, si me conviene irme, muéstrame, si no,
déjame aquí. O sea que yo, conociendo su personalidad y su carácter y su forma de ser, es una persona muy inteligente y muy intelectual, pero en cuanto a la fe no tiene cabida para él. Okay. Entonces hubiera sido muy difícil. Y sí, hay personas que de pronto sí. Sí, yo pienso que cada caso es diferente. Claro que sí. Pero uno siempre les hace la propuesta. Obviamente uno debe de hacer la propuesta. Debe ser y tratar. Y yo estuve casi un año ahí, en ese caminar al lado de él, porque fue todo en el 2018, claro, prácticamente. Y que hubiera visto un cambio, como le dije yo, en medio de esa situación, porque de hecho le dije, ¿qué hubieras preferido? Que yo en medio de esta angustia salga a la calle con las amigas, a un bar, a emborracharme, a estar en la calle para huirle a la situación. Y más bien, ¿qué hice yo? Me he encerrado en mi casa, oro en mi casa y yo no salgo a la calle porque mi grupo de oración, la única parte donde iba era Monticello, que de hecho para que estuviera para tranquilidad de él, muchas veces le decía a mis hijos, llévenme, recójanme, para que él no dudara de dónde pudiera estar, ¿no? Entonces, para dar hasta eso, sabía dónde estaban, pero no. Es muy interesante cómo las situaciones de vida nos van llevando a tomar opciones que están frente a nosotros. Creemos que en el libre albedrío que Dios ha decidido proveer al hombre, al ser humano, para tomar decisiones ante las diferentes propuestas que Él nos hace y también, indiscutiblemente, las propuestas que el mundo nos hace. El poder elegir el bien en lugar del mal, el poder decir es preferible caminar en la línea de Dios, aunque tenga todas estas otras carencias, es muy importante para nosotros hoy en esta etapa en donde la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, justamente nos está invitando a abandonarnos plenamente en las manos y en la voluntad de Dios. Quisiera que esta propuesta de hoy, a través de esta maravillosa historia que Luz Marina nos ha entregado con tanto cariño y con tanta alegría a pesar de sus lágrimas, sea también para nosotros una nueva opción de propuesta viva, que podamos entender que el mundo no viene de la tragedia a la felicidad, sino es una búsqueda constante de la paz que solamente Cristo nos puede dar. Que la Santísima Virgen María llene tu hogar y llene tu hogar también interior el día de hoy. Que extienda sus brazos y sus manos amorosas y que nos pueda acunar en ella para que encontremos que la realización del hombre debe ser justamente ese eterno abandonarse, que no es algo que se hace una vez, sino que se hace cada día, inclusive en las diferentes horas del mismo día. Encontrar un abandono de nuestras acciones, de nuestras decisiones y actuar con la responsabilidad de asumir lo que nosotros creemos, en lo que tenemos una fe que debe ser indivisible y que es en Cristo vivo, en la Santísima Eucaristía. Luz Marina, me queda darte las gracias desde el fondo de mi corazón, no solamente por hoy este testimonio maravilloso de contarnos tu historia, sino por haberme permitido ser un pedacito parte de esa historia que hoy puedes transmitir a los demás. Me llena de orgullo y me llena de felicidad tenerte en mi vida y decirles a cada uno de ustedes, todos podemos ser un testimonio vivo para los demás. Muchísimas gracias, que el Señor me los acompañe. No olviden que seguimos siempre live streaming a través del canal de YouTube de Casa María del Caminante, que les esperamos también en sus oraciones, compartir cada día un poquito de esas peticiones para que esta misión maravillosa de Casa María del Caminante siga adelante su rumbo, el rumbo fijo que Dios le ha puesto con aquel faro de luz maravilloso que es la gloria de Dios en el cielo. Que Dios los acompañe, no se olviden, participen en todos nuestros canales, póngale clic a la campanita después de suscribirse y recibirá todas las notificaciones que tenemos de la programación diaria. Un abrazo inmenso, gracias Luz Marina.
una vez más. A la Santísima Virgen María, gracias por traernos estos rayos de luz maravillosos aquí a este programa. Cuéntanos tu historia, y si quieres participar, lo único que tienes que hacer es anotarte, escribe por WhatsApp al número que tenemos, el 786-387-7645, para que a través de Casa María del Caminante también, si tú quieres participar en este programa, nos quieras contar tu historia, estás más que muy invitado. Síguenos en Instagram, Casa María del Caminante, en TikTok, en Facebook, Casa María del Caminante. Estaremos siempre y sobre todo en nuestro live stream channel de YouTube, Casa María del Caminante. Un abrazo a todos ustedes, los espero la próxima semana, si Dios lo permite. Nos vemos.